Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Ana, Hola Carmen. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Y tú? No estás bien, no mientas. Se hace lo que se puede. ¿Tú cómo estás? Ahora mismo un poco sobresaltada. Hemos llegado aquí al estudio un poco atropelladas de muchas cosas recientes y no nos ha dado tiempo a meternos como en el sosiego que merece este rinconcito terapéutico nuestro, pero bueno, ya entramos en ello. Y además, a estas alturas de marzo nada debería quitar protagonismo al hecho de que pues ya solo puedo estar impaciente y desasosegada contando los días, las horas y los minutos que faltan para que empiece la Semana Santa. A ver, y más este año que vamos a pasar. Yo creo que, claro, nosotras nunca hemos pasado una Semana Santa juntas. No, Porque coincidía con Spring Break y este año la vamos a pasar juntas y además la vamos a pasar en Lima. Porque, sí. amigas, no os olvidéis que el 16 de abril estaremos en el Teatro Nos de Lima. Por favor, recibidnos con los brazos abiertos como si fuera Domingo de Ramos. Por favor, sí. Además, en Perú es que todo el mundo, esto da igual a quién le digas que vamos a Perú, nos dice, vais a comer increíble, y estoy obsesionada con eso. Te iba a preguntar, ¿qué has comido hoy? Bueno, son las 2:30, no hemos comido, pero hemos desayunado. Cuenta que has desayunado. Hemos desayunado. He desayunado un café con leche y luego es que hemos desayunado por ahí. Y entonces y luego he desayunado una tostada de pan sin gluten, por supuesto, con aguacate, burrata, tomatitos cherry y un poquito de bacon. Confieso que estaba peor de lo que suena. Porque yo creo que el pan sin gluten tiene como mucha resistencia a tostarse bien y entonces o te lo haces tú, porque yo ya pues soy una maestra de hacer lo máximo con lo mínimo. Claro. Pero en los sitios te lo tuestan mal y se queda como blandito y húmedo. Ay. Y encima solo me han puesto una tostada y a vosotras os han puesto dos. Sí. Entonces eso también me ha sorprendido. Con el gluten siempre, el no gluten tiran a la escasez. Eso es. ¿Y tú qué has desayunado? Pues como bien has visto, yo he desayunado, me he pedido 2 tostadas de pan de centeno, que normalmente el pan de centeno lo suelen poner, al final es mezcla de harinas, y este era puramente centeno. Se veía puro. Costaba hacerse con él, pero eso me ha parecido bien, con 2 huevos pochados y espinacas. Me ha pasado un poco lo mismo, bueno, iba a decir, estaba peor de lo que suena, ni siquiera suena muy bien. No, pero y llevaba queso ricota. Le pedí Es verdad. un extra de queso ricota, que eso le daba bastante alegría, y porque estaba a punto de pedir huevos benedictinos, pero no quería yo hoy salsa holandesa, no me apetecía, era temprano para eso. Y me he pedido un matcha con leche de avena, porque yo soy esa persona que pide matchas con leche de avena. Yo me pedí un té verde también luego. Es verdad. Pequeños excesos, chicas. A ver, Ana, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué sientes cada vez que estando en la residencia de la embajadora de Francia, o en la caja del Ahorramás, o en la entrega de premios de poesía de la Fundación Loewe, o en un vagón de la línea 6? ¿Qué sientes cada vez que en una de estas situaciones se nos acerca, nos mira con una mezcla de curiosidad y lastimilla alguien y nos pregunta, ¿vosotras sois las de las monjas? A ver, yo siento un torbellino de emociones, Carmen. Siento que siempre había vivido para que alguien me asaltara por la calle. Pasa poco, o sea, tampoco os creáis que son como hordas de gente, pero bueno, pasa lo suficiente. Entonces yo siento que siempre había vivido para ese momento en el que alguien se me acerca y me pregunta con los ojillos iluminados, ¿vosotras sois las de las monjas? Por favor, esto es un llamamiento, nunca dudéis en abalanzaros sobre nosotras y preguntarnos si somos las de las monjas cuando nos veáis. A ver, mi reacción solía ir también por esos derroteros, hasta que últimamente me siento ligeramente ingrata y desleal cuando asiento, digo que sí, que somos las de las monjas, cuando la estremecedora realidad, y tú lo sabes, es que de los 12 episodios que llevamos ya publicados en esta 5ª temporada de Las hijas de Felipe, solo uno, Ana, está completamente, enteramente protagonizado por una monja. A ver, a mí esto dicho así, no lo había pensado, me da muchísimo apuro, no sé cómo ha podido pasar. Yo creo, Carmen, que hemos sido víctimas de nuestro propio veneno, que nosotras, claro, hemos ido diluido tanto las paredes del convento, lo hemos hecho tan elástico y tan portátil y tan poroso,
que ha terminado pues yéndosenos de las manos. Dicho esto, queridísimas amigas, aunque vosotras no lo hayáis sentido, nosotras hemos seguido sumergidísimas en las monjas escribiendo nuestro libro, Convent Wisdom. Que hablamos poco de él y hay que hablar más de él. Hay que hablar más de él. Nosotras hemos estado sumergidas escribiendo nuestro libro, Convent Wisdom, cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI. Que nos preguntáis muchísimo por él, que cuándo viene, que cuándo llega. Pues... Claro, y además os contamos que en el libro hemos hecho un esfuerzo hercúleo para contaros cosas de las que jamás o raramente hemos hablado en los más de 70 episodios de este podcast. Y ya, pues aprovechando este momento, os contamos que sale en Estados Unidos el 4 de noviembre con Avid Reader Press y enseguidísimo os podréis hacer con un ejemplar también en español gracias a Blackie Books y podréis vernos en las librerías pues, de Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Canadá, Brasil, Portugal. Un sueño carmelita, qué cosa, la verdad. ¿eh? Y, por supuesto, podéis coleccionar las traducciones. Como si fueran estampitas. Eso es. El caso es que nosotras no hemos dejado de respirar ni un segundo la fiebre de las monjas. No ha habido día nuestro que no estuviera empapado en el Nancor que siempre ha vertebrado y sostenido este podcast. Pero mientras tanto, en realidad os hemos tenido un poquito huérfanas de convento. No del todo, de todas formas. Recordemos que en el primer episodio de la temporada, de la caduca edad cansada, no tuvisteis precisamente escasez de monjas, que ahí os contábamos todo sobre el secreto de la longevidad de las monjas en conventos italianos y sobre el tiernísimo declive de Juana Esperanza de San Alberto. Qué pena que este episodio, por cierto, fuera tan The Substance, cuando The Substance todavía no se había estrenado. Siempre estamos a la vanguardia. También en nuestro episodio sobre la Inmaculada Concepción, aunque estuviéramos asediadas por fifes dominicos, os dimos muchísimo asidero de sosiego conventual gracias a Beatriz da Silva, la dama portuguesa fundadora de las concepcionistas. Y en el episodio Muchas deshonestas, las más dudosas y ninguna casta, sobre las actrices María de Navas y Teresa de Robles, ahí también pasábamos, aunque fuera un poco de puntillas, por las clarisas coletinas que pusieron en marcha su U-Hall conventual para socorrer a su amiga farandulera. La verdad es que tiene también muchísimo mérito que hasta en el episodio sobre el Licentiosetti de Rivera lográramos asomarnos al convento gracias a las agustinas de Salamanca. A ver, no vamos a enumerar todos los hilos conventuales que han atravesado lo que llevamos de temporada. Aunque en realidad ya casi lo hemos hecho, esto es especialidad nuestra. En realidad lo hemos hecho ya un poco, desde la alusión más velada a la clausura hasta los entresijos mismos del convento mexicano, con la inconmensurable, muy manoseada y después olvidada Catarina de San Juan, también conocida como la China poblana, que al parecer fue un episodio que pasó muy desapercibido en redes, pero luego al parecer en escuchas funcionó de maravilla. Mucho. Sois muy misteriosas, nunca sabremos del todo los mecanismos de la escucha, pero el caso es que os hemos suministrado más nuevos nombres para vuestros cuadernitos de monjas, de los que un primer recuento de episodios parecía sugerir, pero no es suficiente. Vosotras, amigas, os merecéis más monjas. Siempre os merecéis más monjas y las monjas nunca se agotan. Y hay una, la verdad, que es un pecado no haberos presentado hasta ahora, porque de verdad tiene una historia tan fuerte que yo es que me estoy poniendo nerviosísima solo de pensarlo. Abrid vuestro cuadernito de monjas y anotad con letra bien grande un nombre que os va a acompañar ya para siempre: Sor Giulia Di Marco. Carmen, ¿lo he dicho bien? Genial. Bienvenidas, amigas, a este episodio completamente rendido al estrellato de la terciaria Sor Giulia Di Marco. Un licencioso, y nos conocéis, sonrojante recorrido por los cuartos oscuros de Nápoles, por la trieja más maquinadora del barroco italiano, un club de swingers frecuentado por monjas, curas, obispos y virreyes, insólitas terapias de fertilidad y guerras encarnizadas entre dominicos y jesuitas. Un episodio con monjas aún más descocadas que nuestras amigas las monjas venecianas, pero os lo garantizamos, a este episodio vais a venir por el apil licencioso y por la promesa de guarrerías conventuales, pero os quedaréis al final por los irresistibles debates teológicos que enfrentaban la predestinación y el libre albedrío y por el arrollador y tiernísimo embrujo de la caridad carnal. Porque, amigas, ya todas sabemos que ninguna necesita ni cuartos oscuros, ni clubs de swingers, ni triejas, ni guarrerías conventuales, pudiendo tener debates teológicos sobre el choque entre la predestinación y el libre albedrío. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII.
La caridad carnal. Ana, Carmen. muchas veces decimos, y por si acaso lo repetimos ahora, que le debemos absolutamente todo a nuestro rebañito humilde del barroco. No tendremos la audiencia más masiva, pero desde luego sí la más transversal, siempre lo decimos, y me atrevo a decir que también la más devota, lo voy a decir, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque lo mismo recibimos fotos de los niños Jesús que cuidan los padres carmelitas en el Museo Santo Ángel de Sevilla que una célula de lesbianas berlinesas nos manda a su fanzine, o más relevante para el tema que nos ocupa hoy, un oyente napolitano nos envía desde Italia una caja cuajadita de pasta sin gluten y de libros que nos desvelaron todos los secretos sobre el polémico culto de la caridad carnal y de la monja franciscana teatín, de la monja terciaria que estaba en su centro, Sor Giulia Di Marco. A ver, podríamos empezar a contaros el caso arrojando la retahíla de datos escandalosos que acabaron, por supuesto, en manos de la Santa Inquisición. Pero nada de lo que os podríamos decir nosotras superaría jamás el tono peliculero, pomposo y evocador de este párrafo introductorio con el que estudioso Pietro Trecagnoli presenta el libro de Fabio Romano sobre la caridad carnal. Entonces, voy a hacer channeling impersonation de Pietro. Es fuerte, ¿eh? El barroco tuvo una etapa única en Nápoles. A la sombra del Vesubio, en la tierra donde el paganismo nunca había muerto, donde la Arcadia primitiva y luego manierista podía expresar en toda su potencia los ritos del bosque y de la pesca, donde eros y penitencia, orgía y flagelación eran teatro, vida y religión, donde la sangre fluía sobre el basalto y burbujeaba en ampollas amplificando, paradójicamente, la omnipresencia de un catolicismo reformado. A la sombra del Vesubio se escenificaba cada día el espectáculo de la miseria convertida en nobleza, del sexo sublimado en misticismo, de la carne así como del pan y el vino. La Nápoles del siglo XVII exhibió mujeres y hombres castrados, voces celestiales y crueldad patibular, e incluso generó la caridad carnal, la comunidad pansexual, el cenáculo orgiástico, el prostíbulo del incesto, los Illuminati de Eros, el camino de la redención a través de la efusión de semen, acompañada de la exclamación «Jesús mío, Jesús mío», el bautismo dionisíaco a una fe que nunca separó el éxtasis de la materia. ¿Una leyenda engendrada por mentes dañadas por los cilicios? ¿O una verdad innombrable y censurable del esoterismo religioso? Ni lo uno ni lo otro. Tome asiento en el lado del público que más le convenga y disfrute del espectáculo sin pudores ni prejuicios contemporáneos. Los italianos, ¿eh? A ver, yo tengo la sensación de que Pietro Trecagnoli fuma muchísimo mientras escribe. Pipa, ¿verdad? Pipa. A ver, aquí un pequeño disclaimer. El libro de Fabio Romano está, claro, en italiano, porque nos lo mandó este maravilloso oyente napolitano. Se titula La carità carnale, cronaca dell'eresia di Sor Giulia Di Marco, inquista nella Napoli del Seicento, digo yo. Esto quiere decir que todas las citas que os podemos ofrecer hoy, incluida esta introducción tan tentadora, digamos, de Pietro Trecagnoli, están aquí vertidas en nuestras humildísimas y torpes traducciones y eso se va a notar. En realidad, como todas sabéis, desde hace tiempo en las humildísimas y que yo abrazo con muchísimo entusiasmo traducciones de Carmen, que es y siempre será mi intérprete del italiano. Yo quería socializar la torpeza de la traducción. No, al entre las revés. dos, pero eso, o sea, no es socializar la torpeza, es resaltar tu mérito. bueno, a lo que yo venía es que no es tanto mérito porque es bastante torpe y me martiriza porque sé que habrá matices que se escapen, pero bueno, lo importante permanece. Y efectivamente habéis oído bien. Trecagnoli habla de una comunidad pansexual, de un cenáculo orgiástico, de un prostíbulo del incesto, de los Illuminati de Eros y de un camino de redención a través de la efusión de semen. La verdad es que las monjas italianas es que son otra cosa. Tú te crees de pronto heredera de una genealogía conventual patria súper contestataria porque hay unas carmelitas desoyeron las órdenes de su provincial, pero luego siempre hay unas monjas italianas adelantando por la derecha en el carril de la desmesura. Espectaculares. Siempre. De todas formas, no nos precipitemos todavía, porque puede que la historia de Giulia Di Marco termine efectivamente en comunidad pansexual y cenáculo orgiástico, pero empieza, como toda historia que de verdad merezca la pena, con fama de santidad. Eso es, fama de santidad. Vamos a los datos, las fechas, los asideros cronológicos de todo esto. Giulia Di Marco nació en 1574-1575 en Sepino, un pueblo de 2.000 habitantes en la provincia de Campobasso. Su padre era agricultor y su madre hija de otro agricultor turco que había sido antes esclavo. Cuando su padre muere, la familia decide vender a Giulia como sirvienta a un mercader ambulante.
Después, cuando el mercader también muere, ya en Nápoles, la hermana intenta casarla, pero entonces descubre que Giulia está embarazada. No sabemos cómo ni de quién. La señora la obliga entonces a parir en secreto y después deja al bebé en el orfanato napolitano de la Santissima Nunziata. Los comienzos de Giulia pues son, como veis, pues bastante atribulados, dignos como mínimo de una autoficción, la verdad. Son muy, muy dignos de una autoficción y parte de la gran pena que pesa alrededor de este episodio es que la única vez que escuchamos a Giulia, de verdad, se habla mucho de Giulia, Giulia por aquí, Giulia por acá, pero la única vez que la escuchamos es en su confesión final, que por supuesto está precedida de muchísima tortura, entonces pues nunca sabremos realmente lo que nos contaría Giulia con unas cervezas de por medio. Pero bueno, cuando esta señora muere, Giulia hereda, por suerte, una propiedad y decide hacer todo, bueno, pues lo que toda chica espabilada recién llegada a Nápoles podía hacer, convertirse en una terciaria franciscana. Eso es. Es decir, decide vivir según la regla franciscana, pero no en la clausura de un convento, sino pues en el siglo, en la comunidad de terciarias que ella misma va acogiendo en su propia casa, va acogiendo a chicas. Es un plan sin fisuras que podría quizá haberle garantizado a nuestra Giulia una vida sosegada, entretenida, una cotidianidad risueña, un mediar en las rencillas domésticas, en los celillos amorosos de la casa y una vejez anónima pero tranquila, sostenida en el cuidado de las terciarias más jóvenes. Pero claro, ¿qué religiosa napolitana del siglo XVII iba a elegir el anonimato pudiendo aspirar a la santidad? Es que era imposible escapar al gusanillo de la santidad. A ver, en defensa de Giulia diremos que era dificilísimo dar un paso por las calles del Nápoles del siglo XVII sin tropezarte con un aspirante a santa viva. Cuando Giulia se hace terciaria, está toda la ciudad, por ejemplo, obsesionada con la it girl del momento, una santa viva indiscutible que se llamaba Úrsula Benincasa. Que como todas las aspirantes a santidad del siglo XVII, esto es unánime, no falla, tenía muchísima boquita de piñón. O sea, buscad, os pondremos nosotras el cuadrito de Úrsula porque todas tenían boquita de piñón. Nosotras tenemos las dos boca grande, no podríamos ya, haber nosotras sido no santas. podríamos ser aspirantes a santidad en ningún caso. Úrsula había nacido en 1547 y pasaría a la posteridad por ser la fundadora de las Oblatas de la Inmaculada Concepción de María, es decir, las Teatinas. En 1581, cuando Úrsula viajó a Roma para persuadir a Gregorio XIII de que era necesaria una nueva reforma, pues la pobre fue interrogada y sometida a un exorcismo por una comisión papal especialmente designada que, gracias a Dios, dictaminó favorablemente sobre las fuentes de su inspiración. Porque sí, pero vamos. Claro, mucho cuidado con ir a Roma a mendigar reformas, es algo que no aconsejamos. Te hacen un exorcismo. A la primera de cambio. Aunque las autoridades continuaron vigilando sus actividades tras su regreso a Nápoles, pues no se encontraron obstáculos a su proyecto de fundar una nueva orden religiosa. Todo llegó a buen puerto. A ver, en la Lotería de la Santidad le fue bien a Úrsula, pero no todas tuvieron tanta suerte como Úrsula Benincasa. Ana. Carmen. Por si no lo sabes, yo te cuento que existe una influencer en España, que no voy a nombrar porque no quiero que parezca que arrojamos aquí hate ni nada parecido sobre ningún nombre en particular. O sea, lo que ella dice es en realidad reflejo de un mindset generalizado. El caso es que existe una influencer en España, and if you know, you know, que a menudo alardea en sus redes de ser, y cito, una chica con suerte, de tener tarifa plana y datos ilimitados con Dios. A ver, os garantizamos que no es Santa Teresa. Primera mención. Esa influencer. No es Santa Teresa. Hay que tener, la verdad, muchísimo cuajo estando el patio como está para decir que tú tienes tarifa plana con Dios. Pero es que esa creencia que ella tiene y que sostiene la convicción de legitimidad de muchas influencers es la misma que sostenía las aspiraciones de santidad de muchísimas chicas del siglo XVII. Santas o influencers, en el barroco o en el siglo XXI, todas vienen a decir que ellas serían una chica como cualquier otra si no fuera porque la mano de Dios las ha escogido para protagonizar campañas publicitarias con muchísimos ceros o para ascender al cotizadísimo santoral. La conclusión que cualquier chica de ayer y de hoy puede sacar es la misma. Si ellas han podido ser elegidas, igual yo también. En su libro Aspiring Saints, la investigadora Anne Jacobson, ¿cómo se pronunciaría? Anne Jacobson Schutte. Bueno, sí, perdón. No sé. Ubica el caso de Giulia en el contexto de otras napolitanas que también aspiraron a ser santas vivas. Spoiler desde ya, ninguno de esos casos es un relato de éxito como el de Úrsula. A ver, yo no puedo evitar querer muchísimo a todas estas santas fallidas. Las adoro porque quizá me siento identificada con ellas lejanamente.
No, es broma. En el mismo año en el que la Inquisición está investigando y exorcizando a Úrsula Benicasa en Roma, Alfonsina Rispola, una terciaria franciscana que había exhibido estigmas y relatado visiones con demasiada ligereza, fue detenida por orden del vicario general de Nápoles y confinada en un convento. Ahí estuvo la criaturilla languideciendo durante una década cuando la congregación inquisitorial avisó al arzobispo de Nápoles que, aunque no había en realidad pruebas para una persecución, era mejor que Alfonsina siguiera encerrada. Llevaba ya 10 años ahí, total, ya. Ya se quedaba. Y algo muy parecido, o sea, esto era habitual, algo muy parecido le pasó también a María Sparano. A ver, no hay retratos de ellas, pero yo me juego lo que sea, que servían también muchísima boquita de piñón. Seguramente. Tampoco Giulia Di Marco fue mucho más afortunada al final, pero durante una década gloriosa sí que pudo alardear de tener tarifa plana con Dios y hasta conexión directa con él. Y eso pues no se lo quita a nadie, esa década gloriosa. Todo comienza hacia 1604, cuando el jesuita Girolamo Gessio se convierte en su confesor nuevo y en esa folia que es el espacio confesional, pues tanto ella como el jesuita empiezan a convencerse de que Sor Giulia apunta muchísimas maneras de santidad. Dice, tú sí, tu boquita de piñón me lo está diciendo. Tu boquita de piñón, sí. Pero el encuentro definitivo que marcaría la vida de Giulia para siempre sucede en 1605. A ver, este año no lo olvidaréis jamás. En 1605 conoce nuestra Giulia al religioso Anielo Acciero, de la congregación... ¿Cómo se pronuncia? Anielo Acciero, quizás, no lo sé. De la congregación de los ministros de los enfermos, Orden de los Camilos. Están aflorando, o sea, me doy cuenta, órdenes rarísimas hoy. Esto es una orden muy rara, sí. Orden rarísima hoy. Los Camilos llevan un hábito rarísimo, como un poco con vibes satánicas. Que lleva una cruz gigante como roja. Hábito negro, cruz roja, o sea, raro, la verdad. Sí. A ver, quizá ellos dos, Giulia y Anielo, se conocieron simplemente porque vivían al lado de la iglesia de los Padres Crucíferos. Es que es bonito, ¿eh? Padres Crucíferos. Padres Crucíferos. También Orden de los Camilos también me hace bastante gracia. O quizá se conocieron en algún hospital atendiendo enfermos, que era algo que solía hacer Giulia con sus amigas terciarias. Todo esto, nosotras, que quede constancia, lo sabemos a través de Fabio Romano, autor del libro que hemos leído, que a su vez lo sabe gracias a la crónica de todo este escándalo que escribió el padre teatino Valerio Pagano, completamente horrorizado ante toda la orgía espiritual que se iba a desarrollar en Nápoles. Del encuentro entre Anielo y Giulia, el teatino cuenta que a causa de la simpatía natural y de la uniformidad de costumbres se hicieron fácilmente intrínsecos el uno al otro. Yo ya nunca usaría como el verbo enamorar, ni me cae bien ni nada, sino que diría todo el rato hacerse intrínseco al uno al otro. Yo sinceramente no sé si hacerse intrínseco al uno al otro quiere decir enamorarse o es algo más sórdido, pero sea lo que sea que quiera decir, le da pie a Pagano el teatino para contar que lo primero que tramaron juntos ellos dos fue una estrategia imbatible para convencer a la crema innata de la sociedad napolitana de que Giulia era sin lugar a dudas la santa napolitana, el ojito derecho de Dios, y estaba muy reñido el mercado napolitano de la santidad, como os hemos explicado, así que no bastaba con tener un rapto místico por aquí o lucir unos estigmas por allá, tenías que diferenciar tu marca de santidad. Y os aseguramos que no es nada fácil crearte un nicho de mercado en una ciudad atiborrada de santas vivas, pero Giulia y Anielo lo consiguieron. ¿Cómo?, os preguntaréis. El propio Anielo lo explicará en 1615 cuando en su confesión y abjuración cuente: me propuse revelarle los secretos de las confesiones de mis penitentes para que ella fingiera que los conocía, de modo que adquirió tan grande fama de profetisa entre todas las clases del pueblo que ni siquiera era comparable a la fe dada a los santos. O sea, espectacular. Directamente, o sea, rompiendo totalmente el sacramento de la confesión. Anielo le revelaba a Giulia los secretos de confesión de sus penitentes y ella después, al parecer, se los susurraba al oído a todos ellos para inducirlos al arrepentimiento, pareciendo además que tenía las dotes proféticas de una santa en constante contacto directo con Dios. O sea, imagínate en plan, sé que... Bueno, no, es que no puedo... No puede ni verbalizar iba a decir pecados. Travesuras, pero no puedo verbalizar pecados. No puede, ella no puede. Yo no puedo. Le queda grande. Se sonroja. Os podéis imaginar aquí cualquier cosa. De todo, porque ella luego no tenía pudor a la hora de susurrar cualquier barbaridad y ni otras cosas. Era un método imbatible, la verdad, para rendir a la ciudad entera a los pies de Giulia. En ese momento, a la dupla de Giulia y Anielo se suma Giuseppe de Vicaris, que es otro elemento en esta trieja napolitana. Él era un abogado, doctor en Derecho Civil y Canónico, que se implica muchísimo también en elevar a la terciaria a los altares de la santidad.
El teatino que escribe la crónica, Valerio Pagano, lo describe así: de gran inteligencia y que conocía el arte de la simulación por excelencia, articulado, elocuente y de admirable persuasión. Es decir, un absoluto liantillo de manual. Alerta Vicaris, ¿vale? La verdad. La cosa, como es habitual en el siglo XVII, empieza a irse de las manos. Porque más allá de los susurros pretendidamente proféticos con los que Julia dejaba boquisecos a sacerdotes, duques, embajadores, virreinas y demás socialites, la cosa se complica porque Julia y Anielo se ponen a predicar juntos. Ellos empiezan a predicar. Y la cosa es que van atrayendo cada vez a más y más feligreses que quieren escucharlos. Hay ya por estas fechas también murmullos sobre ciertos encuentros nocturnos. Pero parece que toda la preocupación que despierta el revuelo alrededor de Julia Di Marco se centra, de momento, en la predicación, en las profecías sospechosas, en sus éxtasis y sus visiones, que también tiene, o sea, las sospechas habituales que solían recaer sobre cualquier pretensión de santidad. Claro, las autoridades empiezan entonces a preocuparse ligeramente y quieren amainar el fervor popular que suscita Julia, así que en 1608 la destinan al convento franciscano de San Antonio di Padova y le asignan un nuevo director espiritual, Ludovico Antinoro, un teatino de San Paolo Maggiore. El fervor popular no se apaga porque no es tan fácil eso de apagar. El fervor popular sigue y se la llevan un poquito más lejos al convento de Santa María Madre di Cristo en Cerreto Sanita, al noroeste de Caserta, es decir, a unos cuantos días de viaje de la capital. O sea, la van alejando progresivamente de Nápoles. Claro, y a partir de ahí la pobre Julia se ve sometida pues, a un trasiego delirante, arrastrada de un convento a otro con la intención de apartarla lo más posible de ese ferviente grupo de seguidores que tenía en Nápoles. Pero a los inquisidores termina saliéndoles mal la jugada, porque en realidad cuanto más la apartaban, más hambre de ella había. Y además Julia se encargó de aprovechar cada estancia conventual como una oportunidad para seguir tejiendo y ampliando redes. Todo era business, todo era estrategia, ella era muy fina. La habíamos dejado en el convento de Santa María Madre di Cristo, al noreste de Caserta, pues ahí Giuseppe de Vicaris, el abogado, él está que no vive con tenerla lejos porque sabe que ella es negocios, que lo sabe, y se inventa una estafa genealógica. Esto me chifla. O sea, falsea su árbol genealógico para convencer. Claro, él se llama Giuseppe de Vicaris y el obispo Stefano de Vicaris. Entonces dice un momento, aprovechando que tienen el mismo apellido, hace pues eso, urde una estafa genealógica para convencerlo de que son parientes. Con la cosa genealógica ablanda al obispo, porque qué obispo no se rinde a la seducción genealógica, que se pone de su parte y traslada a Julia al convento franciscano de Santa Chiara, que en Nochera, donde va a estar 8 meses hasta que por fin, ya, él insistiendo, Giuseppe consigue devolverla a Nápoles. Claro, y ella vuelve a Nápoles por todo lo alto. Julia, que debía ser todo networking, todo embaucación, consigue ganarse el fervor de una monja, Violante Toledo. A ver, yo creo que todas hemos sido Violante Toledo alguna vez. O sea, cayó rendida a los pies de Julia y se convierte en su escriba y secretaria. Y de este modo, pues Julia consigue mantener su correspondencia con el mundo exterior. Y consigue que un puñado de nobles escriba al Santo Oficio, nada menos, pidiendo su liberación y regreso a Nápoles, alegando pues que Julia estaba muy enferma y que estaba a punto de fallecer. Falacias. No creo. Para nada. Cuando regresa a Nápoles en 1611, ahí es cuando comienza su época dorada. Amigas, recordad, por muy bajo que caigáis, vuestro minutito de fama, o sea, puede estar siempre esperándoos agazapado a la vuelta de la esquina. Esto es así. Julia es llevada entonces al prestigioso convento de Santa María Donna Regina y ahí Julia está ya crecida, se ha revolcado en el barro, ha salido más fuerte que nunca y empieza a trabar redes de mecenazgo con las personas más poderosas de Nápoles, entre ellas la virreina, la condesa de Lemos, que había conseguido, atención a esto, que había conseguido un permiso especial del arzobispo napolitano Decchio Carraffa para entrar en conventos de clausura 2 veces al mes con 12 mujeres de su corte. O sea, yo creo que estos son, Carmen, los privilegios que interesan. Luego se acabó enfangando mucho con todo esto. ¿Quién se lo iba a decir a ella? Pero bueno, a ver, recordemos que Julia no había hecho voto de clausura. Ella estaba que se moría de ganas de salir y poder codearse sin restricciones con su masa de devotos, porque ella no quería estar en conventos, por muy poco razonable que nos pueda parecer eso a todas. Julia quería ser santa, pero quería también ser socialite, porque como bien sabemos ya a estas alturas de este podcast, una cosa no quita la otra, sino más bien todo lo contrario. Si me preguntas, Ana, yo te diría que Julia Di Marco fue un poco la Pitita Ridruejo del barroco napolitano. Wow. Statement. De verdad, lo he pensado mucho esto.
Porque para las que no seáis, por lo que sea, no frecuentéis habitualmente las páginas de la Vanity Fair, que es una cosa muy recomendable de vez en cuando, os explicamos, Ana, ¿no?, quién fue Pitita. A ver, a mí me cuesta mucho creer que alguien pueda habitar el Estado español sin saber quién es Pitita Te Ruiz Rejo, sorprenderías. pero me deleitaré explicándolo para nuestras oyentes más jóvenes y para las que viven al otro lado del Atlántico. Pitita era una socialité que llevaba más laca de la que cualquier persona pueda concebir en el año 2025. O sea, es una cosa espectacularmente anacrónica la cantidad de laca que llevaba Pitita, y que de pronto a finales de los 80 empezó a comunicar sus apariciones marianas. Dio más de 250 conferencias sobre sus apariciones. O sea, hizo una gira litúrgica que ya hubieran querido Hildegarda y Juana de los Ángeles. O sea, si queréis, es más, os podéis leer sus memorias de Pitita. Tú sabes que las voy a buscar Ya, inmediatamente. o sea, pues las editó Temas de Hoy en 2012. Pues las voy a buscar. Es como cuando te dediqué las memorias de Agatha Ruiz de la Prada. Las devoré. A ver, yo creo que Julia hubiera suspirado de envidia si hubiera tenido que abrirse paso a codazos con Pitita, ¿eh? O sea, Puede duelo de ser. titanes. A ver, hay similitudes, pero también hay sus diferencias, porque, a ver, Pitita nació en el seno de una familia soriana acomodada, de padre banquero, nada que ver con los orígenes humildes de Julia, pero por lo demás, misma persona. Bueno, en lo de Boquita de piñón, Pitita. Boquita de piñón. Y en lo de socialité y en lo de mística. No vamos a decir aquí que Pitita Ridruejo organizara orgías espirituales en su palacete madrileño, aunque ojalá. La cosa es que toda socialité mística necesita un enclave a la altura de su talento y de su carisma, y si Pitita tenía su palacete madrileño, al parecer en la calle Fomento, que lo he buscado, Julia también tuvo el suyo. Eso sí, cedido por el lugarteniente a Alfonso Suárez, íntimo del virrey español Pedro Fernández de Castro y Andrade, el conde de Lemos. Los condeses de Lemos, ¿eh? ¿Cómo se están? Enfangadísimos. ¡Madre de Dios! Enfangadísimos. A ver, ahora mismo voy a hacer impersonation del cronista teatino, porque nada que yo pueda parafrasear va a comunicar la sensación de estupor y sorpresa que sentía el pobre Valerio Pagano ante los derroteros desviados que se iban generando lentamente alrededor de Julia. Dice: en esta casa del lugarteniente, que la dotó de un hermoso y confortable piso con todas las comodidades reglamentarias, viví inmersa en regalos, y todos los días era visitada por innumerables personas de la más alta estima de ambos sexos, con una concurrencia increíble, y hasta la misma virreina condesa de Lemos se convirtió en su devota seguidora y fue adscrita a la congregación secreta, como lo había sido su predecesora, doña Almancia de Zúñiga, condesa de Benavente, porque el gran crédito que había adquirido con todos era tan grande que no era posible tenerlo mayor que cualquier santa del paraíso. Mostraba a todos un gran grado de perfección hablando de cosas elevadas, y no se puede negar que también hacía bien con esta fingida santidad suya, pues reducía a muchos del mal al buen camino y les hacía dejar muchos vicios y pecados públicos, lo cual era muy útil para mantener su reputación, y por eso tenía gran concurrencia de personas titulares, religiosas y oficiales, y otras primeras personas de la ciudad, pero pocas podían ser admitidas a su audiencia. Encima exclusiva. Ella. Claro, ya va creando, o sea, fingimientos, exclusividad. Pero me encanta que el teatino tenga que reconocer, haciendo su mal, algún bien hacía. Claro. Entonces se ponía con tanta gravedad que se dejaba besar la mano tanto por los sacerdotes seculares como por los religiosos, y bienaventurado el que era admitido a esto por algún medio, y cuando iba a alguna iglesia o lugar no iba allí sino en carruaje y en compañía de muchas damas que la acompañaban y con un gran número de seguidores. Pero queriendo ahora llevar a cabo su abominable herejía y difundirla con todas sus fuerzas, concluyó con Vicaris que lo que tenía que hacer era perseguir su propio placer. ¿Y en qué consistía, amigas, ese placer que Julia quería perseguir? ¿Qué más quería ella si ya tenía carruajes, séquito, condesas, virreinas, sacerdotes y regalos? Ha llegado el momento, para saberlo, de abandonar el palacete de Alfonso Suárez y de adentrarnos, por fin, en los cuartos oscuros de la casa de Fonseca. Bueno, pero es curioso porque entonces yo me estoy hablando en estos momentos con una señora de sociedad, lo que decían nuestros abuelos, una señora de mundo, y resulta que en el fondo es usted una mística. No, yo no soy mística porque yo no tengo esa categoría tan grande que tienen ellos. Yo soy una admiradora de los místicos. Yo admiro a Santa Teresa, yo admiro a San Juan de la Cruz y, en fin, y no solamente ellos, a tantos otros místicos desconocidos que han existido y de los cuales no han quedado obras escritas, pero que sí que ha llegado a nosotros muchas de las experiencias que han tenido. Yo creo que existe otra vida y por eso tengo tanta admiración por ellos. O sea que usted
es señora que sabe estar en los salones, como se decía antes, y después reza usted. Tiene usted también sus minutos de oración. Bueno, por supuesto, para mí es muy importante la otra vida, el otro mundo, por eso me preparo poco a poco. Pitita Riduejo, Esperanza Riduejo, muchas gracias por habérseme aparecido. Le agradezco a usted mucho que esté conmigo hoy. Ana, Carmen. voy a tener el atrevimiento de hacerte una pregunta muy íntima, pero que me permito hacerte porque sé que la respuesta también me enfanga a mí. Entonces, ¿te la puedo hacer? Venga. ¿Alguna vez, Ana, has acabado por H o por B en un club de swingers? A ver, primero que nada, siempre que con la palabra swinger solo puedo pensar en la pringada usando Club de Swingers de Puente de Vallecas para analogía de absolutamente todo lo que no. Yeah. Pero no me voy a desviar de la pregunta. Ya sabéis que Carmen y yo tenemos un compromiso férreo con este podcast y si Carmen me hace una pregunta yo la respondo. A ver, nunca he acabado en un club de swingers, pero sabes también como yo que una noche de puro milagro, pues una noche bastante decadente, en el bar más decadente que os podáis imaginar, enfrente del Hospital de la Princesa, y you know. O sea, y allí pues hicimos unos amigos. Nunca me esperé que fuera así. Hicimos unos amigos, llegué a tener su móvil del amigo y en un momento dado dijeron, vamos a un sitio que se llama, no voy a revelar el nombre, que está por O'Donnell. Y entonces nos montamos en aquel coche. Chillamos, claro que sí. Claro que sí, fuimos. No fui yo, sino la otra hija de Felipe la que aporreó la puerta para ver si abrían y gracias a Dios nadie abrió, así que en fin, allí no acabamos Santa allí. Teresa intervino. Allí Gracias al cielo. Esto fue hace mucho, chicas, éramos muy jóvenes. Sí, fue un error, fue una equivocación. A juzgar por nuestro breve y por suerte esquivo encuentro con un club de swingers. Es que imagínate que hubiéramos entrado. Ya, que igual no existían las hijas de Felipe ya. Es que fue pre-hijas de Felipe esto. Fue pre-hijas de Felipe. Quizá, por poco amigas, tiempo, ¿eh? Estaba ya al caer. Era o nos metemos en un club de swingers o hacemos un podcast. Elige. La vida no estaba muy allá. Que lo que podría haber sido todo, ¿eh? Bueno. Yo solo recuerdo un inciso que la amiga que hicimos esa noche la conocimos porque se acercó a la barra y dijo, las que tenéis esta pinta de recatadas luego sois las peores. Eso lo dijo. Esa fue su pick-up line. Eso. Y dijimos a muerte con esta persona esta noche, claro que sí. En fin, no vamos a contar más. Ya está. Esa noche para la intimidad queda. Pero, claro, una cosa que tiene un club de swingers, aquella noche lo descubrimos, es que tiene una arquitectura siempre discreta. Digo exterior, ¿eh? Interior no sabemos, pero interior me imagino que como mucho recoveco. Mucho recoveco y mucho falso cuero fácil de limpiar. Uf. Perdón. Pero por fuera es siempre una arquitectura discreta, blindada, ¿no? Como que aspira a pasar desapercibida. Pues así era también el club de swingers, porque no otra cosa era que Julia y el abogado Vicaris montaron en la casa de Fonseca. Una casa escondida en la espesura de las afueras de Nápoles, que según cuenta el cronista teatino, inmediatamente fue amueblada y equipada con muebles muy preciosos, no así un club de swingers al uso, y allí se instalaron algunas habitaciones secretas. A ver, el sintagma habitaciones secretas habrá disparado con razón todas vuestras alarmas. No bastaba con que la casa fuera secreta y estuviera escondida. ¿Para qué más secretismo arquitectónico? ¿Tan grave era lo que pasaba entre esas paredes? Pues amigas, ningún secretismo era suficiente porque aquello era gravísimo. Desveremos ya la envergadura de los umbrales de blasfemia que se traspasaban en este culto a Julia Di Marco. Vamos, sin más dilación, a la propia confesión final de la trieja más escandalosa que haya pasado jamás por este podcast. Carmen. Ana. A ver, ¿tú me permites que yo sea ventrílocua de Anielo Aquiero, religioso de la Orden de los Ministros de los Enfermos, el ideólogo y artífice del fraudulento talento profético de Julia? Yo había ya avisado que ese hábito tan sospechoso de los Camilos, o sea, tenía algo muy de club de swingers de Puente de Vallecas, o sea, lo tenía. Yo te permito que, por supuesto, que seas ventrílocua, allá tú, porque es comprometido. Venga, oye, yo, presbítero Anielo Aquiero, sacerdote napolitano de la Orden de los Ministros de los Enfermos, de unos 42 años de edad, me presento personalmente de rodillas ante vosotros, ilustrísimos y reverendísimos cardenales, inquisidores generales, contra la práctica herética en toda la República Cristiana.
Tengo ante mis ojos el libro de los santos evangelios que toco con mis manos, sabiendo que nadie puede salvarse fuera de la fe que profesa y predica la Iglesia católica y apostólica romana, ante la cual confieso y me arrepiento de haber errado grandemente, con muchos errores y herejías. A ver, un comienzo muy de manual, de confesiones. Pero extrañamente sexy también, y toco el libro, ¿verdad? Está. No puede parar porque al final es quien es que no, eso no lo puede disimular. Para cuando Anielo hace esta confesión y abjuración públicas, hay que pensar que lleva ya muchísimos días de tortura a sus espaldas, no perdamos eso de vista, imaginemos el nivel si no, cómo habría sido si no. Pero ¿cómo sigue Anielo? Confieso que durante 2 años, mientras cuidaba el alma de Sor Giulia Di Marco, me pareció reconocer en ella un don eminente de castidad. Entonces se me ocurrió ver si podía yo tenerlo también. No, hombre, no. O sea, huele muchísimo a que no. A ver si vamos a probar. Esta experiencia consistía en tocar todo su cuerpo, el de Giulia desnudo, y tener diversas acciones de contacto carnal con ella de diferentes maneras y formas. Esto se veía venir. Diversas acciones de contacto carnal, ¿eh? Claro, otra forma de verlo. Eufemismos. Y me pareció que la primera vez ella fue insensible y que me había comunicado esa insensibilidad, porque yo no sentía ningún placer que me llevara a la contaminación y yo estaba muy feliz por eso. Así que... ¿Por qué no? Pues haber parado, Anielo. No. Así que continué con estos actos deshonestos en los días siguientes, pero no sucedió como antes, porque a causa de ellos tuve varias poluciones. Vaya. Él no podía parar con el espíritu empírico suyo. No le dio vergüenza a Anielo jugar la baza del experimentador ingenuo delante de todos los inquisidores. No le avergonzó. No le dio ninguna vergüenza, porque aquí llega la justificación última de todo el entramado sexual que urdieron Anielo, Giuseppe y Giulia. Atentas, dice Anielo. De todos modos, engañado por el demonio, se me ocurrió que no eran actos pecaminosos en absoluto, sino más bien meritorios, porque sentí una particular elevación de ánimo hacia Dios, con un ardor afectuoso, tanto que con gran afecto dije en la efusión de semen: Jesús mío, Jesús mío. Perdón, es que Las cosas cómo se justifica la gente. Amigas, no penséis nunca que estáis siendo unas cochinas. Estáis sencillamente acometiendo actos más bien meritorios. Sí. De la manera correcta, siempre en realidad, claro. Todo es meritorio. Pero aquí está, amigas, pues el centro de todo este asunto. Giulia, Anielo y Giuseppe proponían que era no solo posible, sino deseable la oración y el culto a Dios desde las prácticas sexuales. Bastaba con que en todo momento, durante el acto, alzaras tu pensamiento a Dios. Ya está. Y a esto lo llamaban, esto es muy bonito, la caridad carnal. Precioso. Es un nombre muy logrado. Y en el culto a esa caridad fueron sumando más y más adeptos. Sigue Anielo en su confesión. Él no para. En estos actos y falsas creencias perseveré muchos años, de los cuales solo 2 con Sor Giulia y los demás en Roma con varias personas, y en particular con un sacerdote de mi orden, de los Camilos del Club de Swingers de Puente Vallecas, al que besé y persuadí de que por el don de castidad que me comunicó Sor Giulia aquellos actos no eran pecados. Tú imagínate la conversación. Que no, que esto es por Dios. Claro. Durante todo este tiempo no confesé muchas cosas sucias y sin escrúpulos celebré el sacrificio de la misa, no creyendo que era pecador. Prediqué también como muy verdadera la falsa y fingida santidad de Sor Giulia, pues creía reconocer en ella una mujer de gran espíritu y de grandísimos dones sobrenaturales recibidos de Dios. He definido innumerables veces las contaminaciones como momentos de oración mental y los lugares inmodestos de Sor Giulia como lugares de oración, aunque sé que la Santa Iglesia considera todo esto un pecado mortal, contrario a la ley natural y divina, aunque he juzgado las contaminaciones como solo superfluidades de la naturaleza. Es que todo es espíritu. Lo otro tiene sentido, Anielo, la verdad, sí, no vas mal. Hasta convencí a Sor Giulia a comunicar a los demás este precioso don de la impecabilidad en las relaciones que le había concedido Dios y que ella sería feliz de hacer este beneficio a los demás, siempre que en la efusión de la semilla se permaneciera con la mente elevada al cielo. Si la confesión de Anielo os ha parecido fuerte, sabed que la propia Giulia, aunque bastante más corta, tampoco os va a ahorrar más de un sobresalto en su confesión. Dice ella: yo, Sor Giulia Di Marco, hija de Tommaso Di Marco, vestida con el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, de unos 40 años de edad,
Me presento personalmente de rodillas ante usted. Claro, a ver, esto es importante, no os penséis, y esto os dará a todas las que como nosotras caminéis a un ritmo vertiginoso hacia los 40 o las que ya los habéis pasado, que aquella mujer que tenía todo Nápoles embebido era una jovencita pues con el cutis rebosante de colágeno. Para nada. No. Aquella mujer que tenía todo Nápoles sumido en un frenzy de intercambios sexuales era una señora que había cumplido ya los 40 años. Y dice: he confesado haber hecho de muchas personas de ambos sexos mis devotos hijos espirituales, dividiéndolos en varias congregaciones, en algunas habitaciones secretas. Y después de una breve oración sobre la caridad carnal, apagadas las luces, los hacía unir, sin escrúpulo de incurrir en pecado, sino de realizar un acto meritorio cada vez que repetían la cópula por haber compartido con ellos la gracia que Dios me había concedido. Conforme me había persuadido el padre Anielo, diciendo a todos que yo era una santa y fingí en vano tener éxtasis y raptos. A ver, Julia, los éxtasis y los raptos falsos... Lo de menos. Son lo de menos, mujer. Me hace mucha gracia que los deslice aquí después de las otras barbaridades que acaba de confesar, pero bueno, hay que explicar todo lo que ella dice. A ver, claro, o sea, vamos por partes, porque Julia pasa rapidísimamente por muchas cosas que merecen un momento de respiro. Por suerte, lo que ella apenas comenta, el cronista teatino lo va detallando. En la casa de Fonseca acudía toda su A-list de devotos para escucharla predicar. Y cuando ella consideraba que estaban preparados y que podían pasar a formar parte con todas sus consecuencias de la caridad carnal, les permitía acceder a una habitación secreta que llamaban el oratorio. A ver, es que insisto, de verdad, o sea, lo del Club de Swingers de Puente Vallecas lo estaba haciendo espectacular. Allí, Julia los animaba a tener caridad carnal y a obtener los méritos que de ella provenían. Luego se apagaban las luces. A mí esto me da muchísimo apuro, así que voy a leer las palabras de Fabio Romano, el autor del libro sobre Julia, que dice: una vez apagadas las luces, se ponían manos a la obra, apareándose cada uno con quien el destino hubiera puesto en sus manos. El cronista llama a todo esto la danza de Treviso, retomando las palabras con las que Giovanni Boccaccio describe un adulterio en uno de sus cuentos. A ver, traducción. El oratorio era un cuarto oscuro de toda la vida del Señor. De toda la vida. Lo tenían así, bastante bien organizadito, pero, cuenta el cronista teatino, en poco tiempo aumentó tanto el número de personas de ambos sexos y de sacerdotes regulares y seculares que seguían su lasciva doctrina, que fue necesario crear más congregaciones. O sea, cada persona que entraba a formar parte del Club de la Caridad Carnal pertenecía a una de estas congregaciones y cada una tenía asignado un día de la semana para ir a intercambiar caridades carnales. Espectacular. ¿Vale? O sea, todo con sigilo y con organización. Me imagino a Julia y a Giuseppe organizando una especie de hoja de cálculo Bueno, en es que Excel. seguro. Claro, en papel con todos los duques, cardenales, sacerdotes y haciendo encaje de bolillos, que no era poca cosa, porque de ellos dependía, y esto lo cuenta también Fabio Romano, que era una preocupación recurrente, que no se dieran situaciones desafortunadas de incesto, ni nada igual de desagradable, porque claro, como era un cuarto oscuro y se apagan las luces y estaba todo Nápoles ahí, ¿cómo saber que si no ibas a acabar intercambiando caridades carnales con tu madre? Claro, al parecer esto no es una tontería. Entonces Esto pasó, Julia, claro, esto pasó varias veces. Tuvo ahí que haber claro, conversaciones. Julia esto lo tenía muy presente y no dejaba que se dieran incestos porque como toda buena empresaria del sexo sabe que cualquier desliz te puede tirar tu emporio por tierra. En fin, Carmen, esto me da muchísimo apuro, bastante más apuro que las lágrimas de tu bebé veneciana. Yo creo que estoy choqueada. No sí, estoy tan apurada sí. porque no me puedo creer la envergadura de todo esto. A ver, Julia sigue en pocas palabras, pero ella lo cuenta todo y dice en su declaración: con muchos de mis devotos pasé la noche incontables veces y 5 o 6 veces quedé embarazada, pero no sabía de quién y me deshonré dando a luz hijos inmaduros. Me deshonré dando a luz, o sea, el barroco es... Te lo permite todo. Todo te lo da. Me deshonré dando a luz hijos inmaduros, persuadiendo a mis hijos que esas inmundicias no eran pecados, ni siquiera la masturbación. A ver, es un absoluto milagro que no acabara en la hoguera, pero claro, es que tener amigos poderosos es el mejor seguro de vida. A ver, la caridad carnal era muy sex positive, pero al mismo tiempo no ponían en práctica los métodos anticonceptivos de la época, que como cuenta Fabio Romano a menudo eran pues, unas esponjas o incluso unas tripas anudadas. No los entiendo, los métodos. No vamos a entrar ahí, no sé, pero Julia tampoco debía entenderlos, porque además de todos esos abortos, cuando la detienen finalmente,
está embarazada también. La tía no paraba, ¿eh? Obviamente. Muy fértil, Julia. Muy fértil y a esto iremos también. Claro. A ver, todo no se queda aquí, no creáis, porque si nosotras hemos leído La confesión del abogado de Giuseppe De Vicaris, vosotras también la tenéis que escuchar. Sí. Yo, Giuseppe De Vicaris, napolitano, doctor en ambas ramas, hijo de Nuncio De Vicaris, de unos 42 años, me presento personalmente de rodillas ante usted. He confesado haber divulgado a Sor Giulia Di Marco en Nápoles como una santa privilegiada por Dios con dones muy grandes, teniendo una luz aún no concedida en la Iglesia excepto a ella, capaz de transmitirla a sus fieles, por lo que he cometido muchos actos lascivos con cópula carnal, tanto con Sor Giulia como con otros hijos espirituales, mucho bisexual en la caridad carnal. Hay muchísima bisexualidad en la caridad carnal. Sí, espectacular. Creyendo que estas inmundicias de la carne no eran pecados a causa del don de la gracia compartida conmigo por Sor Giulia, dado que en esas deshonestidades yo estaba totalmente con mi mente elevada a Dios y completamente atento a un afecto secreto y caritativo hacia aquellas personas con las que cometí cópula carnal. Eso está muy bien. Es muy hippie todo esto. Amando y disfrutando de mi prójimo de esa manera. Muy bien. Actos deshonestos que llamé caridad carnal, tanto que me arrodillé e hice arrodillar a otros que querían participar de este don, delante de las partes secretas de Sor Giulia, adorándolas y besándolas como algo sagrado y llamándolas puertas abiertas del paraíso, diciendo que los cielos se abrían para verlas y cosas parecidas, hasta que si Santa Catalina de Siena hubiera vivido, habría tenido mucha envidia de ellas, de las partes de Sor Giulia. Y porque ahora he sabido que he caído en herejía. Ahora me he dado cuenta. Doloroso y arrepentido, prometo y juro. A ver, mi pregunta es, ¿estáis acaso verdaderamente enamoradas de vuestras novias y amantes si cuando estáis inmersas en los más íntimos de los devaneos sexuales no exclamáis si Santa Catalina de Siena hubiera vivido, hubiera tenido envidia de ellas, siendo ellas, o sea, ya sabéis? A ver, lo propongo. Creo que tenéis que hacer todas ese acto de pensar en esto que propone Ana. Y por favor también imaginaos ese oratorio lleno de ricos napolitanos arrodillados delante de las intimidades de Giulia. Me pregunto, ¿viviría algo así alguna vez Pitita? Pitita Ridruejo. ¿Le diría a alguien alguna vez a Pitita que sus intimidades eran puertas abiertas al paraíso? Espero de verdad que sí. A ver, por favor, que ningún heredero de Pitita nos denuncie por manchar su imagen pública, que es solo un chascarrillo. A ver, es fácil entender por qué todas las capas altas de Nápoles querían estar ahí metidas en el oratorio libidinosa de Giulia, porque ya sabéis que los pijos tienen más afán de pertenencia grupal que ninguna otra capa social. Es decir, si va uno, van todos. Pero había algo más. Parece que detrás de todo este club de swingers de la caridad carnal palpitaba un motivo cuya utilidad iba más allá que el puro placer de revolcarse unos con otros. Y era, atención, la infertilidad de la condesa de Lemos y el papel que Sor Giulia jugó como terapeuta sexual y consejera de fertilidad. A ver, alucinante. Tenemos que decir, Rudolf Bell, al que todas conocéis y recordáis ya, por supuesto, por su mencionadísimo libro aquí, Holy Anorexia, tiene otro librito dedicado a los manuales en el Renacimiento italiano. Los manuales, una cosa que adoramos, ya lo sabéis. Parece, cuenta Bell, que los médicos de la época eran conscientes de que la infertilidad femenina era un problema complejo, que no solo nacía de limitaciones físicas o biológicas, sino que también requería de atenciones emocionales. Teniendo esta lectura de Bell en cuenta, el autor John A. Marino escribe un libro que en realidad va sobre la sociedad napolitana del barroco en general, Becoming Napolitan, en el que hay un capítulo en el que habla de Giulia y hace una lectura muy anacrónica, muy hijas de Felipe, que nos ha seducido muchísimo. Porque aquí es donde entra, según él, mágicamente en este asunto de la fertilidad, el oratorio de la caridad carnal de Giulia, pensado para los más ricos del virreinato de Nápoles. Es decir, como existía esta obligatoriedad social de tener hijos y herederos, pues esta necesidad de pronto encontró un salvoconducto religioso en la caridad carnal inventada por Sor Giulia, que había conseguido darle forma a un entorno controlado pues para promover veladas dedicadas a copular entre parejas y no solo que querían concebir. Es decir, había que concebir de alguna manera, había problemas de fertilidad, esta era una manera pues de lidiar con el problema, con el espinoso asunto hereditario. La bendición de Dios, a través de Sor Giulia, no era más que un incentivo, según John Marino, para promover la concepción. Esto es precioso. Me quedo tiesa, claro. La verdad, las cosas como son. Aquí tengo que decir que se ha ido borrando de mi cabeza la imagen de Sor Giulia Carmen como Pitita Ridruejo, y ahora Sor Giulia se me quiere parecer mucho más a otra persona revelantísima,
que ha creado, esto ahora, o sea, no en los años 80, un espacio en Madrid llamado Santo Amor que define como escuela online de placer consciente donde el placer deja de ser teoría. Wow. Carmen, Dime. ¿quieres, por favor, leer los títulos de los cursos que se ofrecen en este espacio y decirme, por favor, si en la estirpe genealógica de esta idea no está, para sorpresa de nadie, una terciaria franciscana de Nápoles del siglo XVII? Sin que lo sepa ella. A ver, voy allá. Conecta con tu diosa sexual. Libérate del dolor en la penetración. Curso de masturbación. Maestras del placer. Masaje erótico para penes. Te odio. Iniciación sexual. Hazte experto en squirting. Bueno, basta, basta ya. pero ¿está o no Sor Julia a la cabeza? Está ahí. Hola mis perras, bienvenidas a este entrenamiento que va a revolucionar tu vida sexual. Soy Noemi Casquet, tu compañera en este proceso. Maestras del placer es un entrenamiento. Si tenemos un cerebro y respiramos, tenemos la capacidad para revolucionar nuestra vida sexual. Es posible experimentar un sexo más allá del conocido, porque si yo puedo, tú también. Carmen, Ana. ¿tú crees que nuestras oyentes estarán en sus casas, en sus talleres, en sus gimnasios, en sus vagones atiborrados de metro, pensando, seguro que detrás de esto había en realidad un debate teológico? Yo creo que sí, yo creo que incluso las que estén ahora mismo en un club de swingers están pensando en que detrás de todo esto hay un debate teológico escondido. No me cabe la menor duda. Julia y todo su culto estaban en el centro, amigas, de una escisión insalvable entre una raigambre espiritual jesuita franciscana y otra teatina dominica. Esto es, en realidad, lo que atraviesa todo. Claro, el centro del problema, en realidad, era la tensión entre la gracia y el libre albedrío, de un lado, y la predestinación y el castigo eterno, de otro. Los dominicos, recordad, fifes violentos, enseñaban la predeterminación de Dios en la concesión de la gracia, mientras que los jesuitas explicaban una vía intermedia de la presencia de Dios sobre las posibles acciones de un individuo. Claro, a los dominicos no les hizo ninguna gracia la entrada de los jesuitas en su dominio teológico tradicional y les acusaron de conceder demasiada cancha al libre albedrío según la herejía pelagiana. A ver, Bueno. no vamos a hablar del pelagianismo porque es algo que pasó en el siglo V y la verdad, pues no tenemos ni idea, se nos escapa. Los jesuitas, y esto es lo importante, acusaron a los dominicos de no valorar suficientemente el libre albedrío y que eso los convertía en lo peor que se puede ser, que ¿qué es? Gallinas calvinistas predestinadas. Efectivamente. Nosotras, como Julia, team jesuitas siempre. A ver, quizá había demasiado libre albedrío en la caridad carnal. No decimos que no, pero todo siempre es mejor que la tristeza de la predestinación dominica y teatina. Es que eso, es que os lo garantizamos, es que no da espacio para nada. No hay ilusión ahí. Los teatinos de San Paolo Maggiore, con el padre Benedetto Mandina a la cabeza, se propusieron desmantelar todo este tinglado de Sor Julia. Son sus grandes enemigos. Sor Julia los odiaba a muerte a los teatinos. Desde que tuvo, lo recordaréis, os lo hemos dicho, un confesor que le asignaron teatino y aquello no salió bien. No salió bien. Claro, Sor Julia contaba con el visto bueno de los enemigos de los teatinos, es decir, de los jesuitas. Benedetto Mandina, el teatino, le pidió a una de sus hijas de confesión, Francesca Gencara, que se infiltrara en el culto de Sor Julia y se ganara su confianza. O sea, ya estaba infiltrada, pero le pidió que no se fuera de ahí, sino que se mantuviera atenta. O sea, me hubiera dado pánico ser una infiltrada en el culto de Sor Julia. O sea, porque bueno, es que veréis. Entonces, bueno, Sor Francesca lo que comentaba es que Sor Julia le aconsejaba a su prole, a sus hijos, claro, que no porque ella se llamaba madre y ellos eran los figli. Los figli. Entonces, Sor Julia le aconsejaba a sus figli que no escucharan a sus confesores, sino que escucharan a sus propias conciencias. En realidad, Sor Julia es que nos lleva siglos de adelanto. Y entonces, claro, Benedetto Mandina con otros dos teatinos, el padre Andrea Castaldo y el padre Marco Palescandolo, pues empezaron como a querer obtener información secreta de confesión de los seguidores de Sor Julia. Dos de los hijos de Sor Julia, varones, Roberto de Robertis y Vincenzo Negri, confesaron que Sor Julia decía que ella poseía el don interior de la caridad y que había tenido pues relaciones sexuales con muchísima gente, incluido con el abogado de Vicarias, pero que aquello no tenía ni la más mínima sombra de pecado. Claro que no, cariño. Francesca había vivido desde los comienzos terciarios de Julia con la madre de la caridad carnal. O sea,
Francesca pululaba también por Fonseca, pero, según el cronista teatino, Francesca no participaba en ninguna de esas terapias sexuales ni tratamientos de fertilidad que se daban en esos cuartos oscuros. Era como nosotras, Francesca. Claro, ella no sabe, no, pero algo alguna vez entrevé. Pues una puerta mal cerrada, unas paredes muy finas, unos ruidos extrañísimos. Y por fin, quizá, un día irrumpe en el oratorio a la hora indebida y se encuentra con un chill verdaderamente impactante para la ingenua terciaria que ella asegura ser. Poco a poco, coinciden en un hospital asistiendo a un enfermo, Francesca y Benedetto Mandina. Y se van acercando poco a poco, a pesar de que Giulia le tiene prohibidísimo hablar con teatinos. Pero ella, bueno, finalmente Francesca le confiesa todo lo que sucede en Fonseca, absolutamente todo, aunque lo hace en clave de visión o pesadilla. Ella cree haber visto cosas que dice no saber qué son, pero claro, Benedetto Mandina ha escuchado las confesiones de los otros Figli y ata suma 2 y 2 y dice Sodoma y Gomorra. Claro. 4 sacerdotes, Figli arrepentidos, entonces se ponen nerviosos porque se enteran de que se le ha encargado a un biógrafo escribir la vida de Giulia y acuden al teatino con la duda de qué hacer. Pues claro, si saben que se va a difundir y traducir al castellano la vida de una supuesta santa viva que en verdad es una demonia, y Benedetto, el teatino, entiende todo y chilla: «Dios no permitirá algo tan infame». Fabio Romano, el autor del libro, cuenta que aunque lo sabía todo sobre el mal, pues Benedetto también se asombró al saber, claro, que mientras los padres vendían a sus hijas vírgenes por comida, pues las jóvenes acudían en masa al oratorio de Giulia para ser desfloradas, y que los efebos atendían, pues, con glotonería, estas son palabras de Fabio, los sexos de los ancianos, así como que en un jubiloso júbilo no había flagelación que no produjera placer. De verdad, ¿eh? Lo de los efebos no es tontería, porque al parecer Giulia hubo un punto en que decidió que los hombres que iban a entrar al oratorio no iban a superar los 25 años. Giulia. Cosa que si piensas en lo de la fertilidad, pues a lo mejor tenía su sentido. A ver, pero en fin. Benedetto, en estas circunstancias, ante este panorama, quiso hacer lo que cualquier teatino en su sano juicio haría: llevar todo esto inmediatamente a la Inquisición. Pero claro, los sacerdotes arrepentidos se asustaron muchísimo, intentaron convencerlo de que no era necesario porque se veían ya acabando en la hoguera por haber participado en las chaladuras de Fonseca. Y dice la crónica: y entre las razones que dieron, una fue que aquellos 2 líderes de la secta, a saber, Sor Giulia y de Vicaris, aunque en secreto permitían las relaciones carnales, sin embargo en público con buenas obras daban grandes frutos y beneficios al prójimo, con buenos recuerdos y una vida ejemplar, aunque aparente. Y que el grave escándalo que supondría su publicación haría más mal que bien. Claro. Dijeron también que, como habían sido adeptos de la inmunda secta, no estaban obligados a denunciarse a sí mismos. Esto es verdad. Con otras razones de poco peso, a las que, aunque el padre respondió muy doctamente, no dio por ello fruto alguno. No. A ver, cuando Giulia, claro, porque Giulia sigue por Ella ahí sigue. pululando, ella sigue como un zascandil. Cuando Giulia se entera de todo esto, decide recurrir al obispo que la había ayudado la primera vez, el señor de Vicaris, el de la estafa genealógica que compartía apellido con Giuseppe Vicaris. Le pide al obispo que encarcele a Francesca en el convento de Nocera, donde ella misma había sido prisionera, y ella consigue escabullarse. Ahí Giuseppe y Giulia se deshacen de todo rastro comprometedor y de posesiones valiosas sospechosas en Fonseca. Los dominicos, los pobres, la verdad, aquí temen por la vida de Francesca la espía y la esconden en la casa de una viuda napolitana. Giulia empieza a estar desesperada, pero atención, porque Giulia tenía, dice la crónica, innumerables dependientes y espías de todas partes para que estuviera minuciosamente avisada de todo. Entonces encuentran a Francesca y ella misma se presenta en casa de la viuda a decirle: Francesca, ¿tú qué? Y no consigue traerla, eso es fuerte. Ahí Francesca de pronto se pone firme. Pero llegado a este punto, amigas, recordemos que Nápoles ha estallado ya en unos disturbios casi inmanejables, en tensiones volcánicas que siempre estuvieron ahí, pero que han dejado de estar soterradas gracias al escándalo de la falsa santa viva de Giulia, la carnalaccia, como la llama el cronista teatino. Los odios doctrinales entre jesuitas y teatinos, las competencias disputadas entre el gobierno virreinal español y la Inquisición en Roma, la gente en las calles reclamando la liberación de su santa viva napolitana, chillando: ¿y si es guarra y qué? Es nuestra santa. Claro, y diréis, ¿y Francesca ya encara? ¿Qué fue de la chivata que arruinó el cuarto oscuro más solicitado en Nápoles? Pudo acabar fatal, porque tenía más de media ciudad buscándola para castigarla por haber sido de la lengua, por haber quebrado la omertá napolitana.
es que además de chivata, Francesca era bastante mosquita muerta, porque cuando el teatino le pregunta que por qué no se fue de Fonseca en cuanto empezó a ver esas visiones espantosas, claro, y en cuanto empezó a sospechar que algo ocurría, en lugar de ser sincera y reconocer, porque seguro que era así, que sentía pues, curiosidad, pues ella va y dice que Julia es que, además de falsa santa de guarra, es que era bruja y que la sometía a hechizos con los que ella, dice el cronista, sentía tan crueles punzadas en una pierna que no podía dar un solo paso, y al mirársela, la pierna, la encontraba extremadamente inflamada, tan aterrorizada se quedaba sin pensar en mancharse. Venga ya. Venga ya, Francesca. En fin, cada una con su excusa. La Francesca la esconden después los teatinos, bueno, pasa de esa casa de una viuda a otros lados, bueno, como en un programa de protección de testigos para que no la maten. Y cuenta el cronista teatino que el 4 de agosto de 1615, Sor Francesca, yendo a visitar a su hermano, cuando estaba fuera de la puerta del Carmine, fue herida por una bala de plomo en la cabeza sin que nadie se diera cuenta. Según la fuente, a veces es una bala de plomo y a veces es una pedrada directamente. Bueno. Y aunque tardó muchos meses con su vida en peligro, finalmente se recuperó. Y finalmente el Santo Oficio declaró que perdonaba. Esto es fortísimo. Es que el catolicismo es una cosa espectacular. Claro, estaba implicada tanta gente y tan importante que al final el Santo Oficio declaró que, mira, perdonaba a todos aquellos que habían seguido la doctrina de Sor Julia siempre que se hubieran arrepentido de corazón de las herejías y errores cometidos y los hubieran confesado a los pies de su confesor. Y así, por la gracia de Dios, la abominable secta fue disipada. ¡Hala! Espectacular. Y diréis, ¿y Julia? Pues cuando consiguen por fin llevarse a Julia apresada a Roma, al parecer Julia dijo unas palabras que, en fin, todas tendremos que recordar hasta el día de nuestra muerte. Dijo: hijos míos, tendréis que sufrir muchas tribulaciones por mi causa, pero aunque estéis atribulados por algún tiempo, luego todo sucederá para mi mayor gloria y la vuestra. Me faltó decir, pensad, acordaos de mis puertas al paraíso. Eso. Joder. A ver, los figli, es decir, los seguidores de Julia, llegaron a Roma a chillar que Julia era una santa calumniada. O sea, la cosa estaba, Italia estaba que se caía. Italia está chiflada. Italia está chiflada. Fueron detenidos y a los hombres los enviaron a prisión y luego los liberarían, y las mujeres las mandaron pues como a una suerte de beaterio. En fin, amigas, ¿no estáis agotadas de tanta a ver, blasfemia? Esto sí queda para biopic, ¿eh? Y no Benedetta. Esto es... ya, no entiendo que no le hayan hecho una... De verdad, no entiendo... Llamadnos, chicos, para hacer chicas. Productoras de España, ¿por qué no se está haciendo una película de esto? Sencillamente... Bueno, una serie, esto da para serie. O sea... En fin... ¿A quién te imaginas de Sor Julia? Bueno, esto lo podemos luego pensar. Lo hablamos, porque me imagino, ¿eh? Pienso en alguien. Tiene ideas, Tengo ideas. La veo muy claramente con boquita de piñón, como corresponde. Bueno, el Santo Oficio hizo de esto, de hacer este juicio, para ellos era el primero de sus compromisos, porque Pablo V, el Papa, tenía una enorme preocupación por obtener cuanto antes la condena pues a los herejes, a la hereje y de sus cómplices. En fin, las confesiones de esta trieja napolitana desatada, ya os las hemos leído, se tuvieron que retractar públicamente en la iglesia de Minerva y luego cumplir cadena perpetua. A este castigo se sumaba, además, la obligación de 2 horas diarias de oración, pero oración de la de verdad, no la de cochinadas, pan y agua los miércoles y viernes, y confesarse y comunicarse al menos una vez al mes con el confesor que les fuera asignado. No me parece mucho si la cadena perpetua era en un convento, que sospecho que sí. No lo sabemos, pero bueno, pues yo qué sé, pan y agua los miércoles y viernes. Y luego tendrían que vestirse de amarillo siempre, hasta el final de sus días. Quizás eso sea lo peor. Quizás eso sea lo peor. Nunca pititan amarillo, creo. Hasta dentro de 2 semanas, adiós, amigas. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.